Acelerando Empresas, episodio 283. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, miércoles 17 de julio, en este episodio número 283, en el que hablamos con Paul Comaposada de Mundo Nómada, una empresa de viajes residente en Tailandia, aunque él es español, es decir, se fue a emprender allí y montó una empresa que está yendo muy bien. Nos contará cómo lo hizo a partir de un blog, así que es un caso muy interesante. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com, donde ya sabes que tienes cursos prácticos en vídeo y masterclass de expertos para aprender a emprender. Tienes cosas como cursos de Elevator Pitch, cursos de Pitch Deck, cursos de Lean Canvas, cursos de muchas cosas más, así que échale un vistazo porque hay mucho material por solo 10 euros la inscripción y además puedes probar gratuitamente durante 7 días. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Paul Comaposada nació en Sabadell en 1984 y durante su vida laboral se dedicó a la formación de la construcción en riesgos laborales y este tema, pero decidió irse de viaje. Ese viaje que le cambió la vida, estuvo un año viajando, terminó en Tailandia y ahí se puso a dar clases de español. Tuvo la idea de montar un blog de viajes que se llama mundo-nómada.com mientras que estaba dando clases en la universidad, y lo que le sucedió con este blog es lo que justamente nos va a contar hoy. Montó una empresa que se llama Mundo Nómada, también como el blog, de agencia de viajes para viajes a Tailandia y la zona del sureste asiático. La verdad es que es la agencia de viaje que hemos utilizado Maite y yo, mi mujer y yo, para hacer el viaje de novios hace poco, y ha sido una experiencia extraordinaria. Así que quería agradecerle, y además creía que era un caso muy interesante el suyo de haber lanzado esta empresa allí, y creo que es un muy buen caso para poder contarnos. Así que le vamos a dar ya la bienvenida. Buenos días, Paul, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches desde Tailandia y muchas gracias por invitarme. Es verdad, tú estás en Tailandia, así que allí empieza a ser de tarde ya, y muchísimas gracias por atendernos y realmente es un placer hablar contigo. Si quieres, cuéntanos cómo empezó todo. Pues como tú bien has contado, yo en 2009 me fui de viaje, me fui 3 meses a Nueva Zelanda a estudiar inglés, y la idea era estar ahí 3 meses y volver para España, ¿no? Pasó que después de 3 meses de estar ahí quise viajar un poquito más, y mi vuelo volvía a España a través de Malasia, a través de Kuala Lumpur, una ciudad de la que no sabía nada, pero decidí quedarme ahí y continuar viajando un poquito por el sudeste asiático. Entonces viajé por Malasia, Indonesia, fui a Tailandia, Laos, Camboya, China. Ahí estuve casi 3 meses en China, y con todo eso se me había pasado ya un año de viaje. Y entonces, después de ese año viajando, mi intención era quedarme en alguna ciudad unos meses más, ya no viajando, sino instalado en algún sitio fijo. Y elegí Shanghái, ¿no? Shanghái en China, como una ciudad muy interesante, muy grande, con muchos expatriados y tal, pero por temas de visado no podía quedarme ahí. Entonces mi segunda opción fue Bangkok, que también había conocido, y también me había parecido una ciudad con muchos extranjeros trabajando. Y eso hice, ¿no? Compré un vuelo desde China a Bangkok, me vine para Bangkok, eso era 2009, y mi idea era quedarme aquí unos meses, y para ello busqué trabajo, y lo que encontré fue un trabajo de profesor de español, y empecé a dar clases de español a tailandeses. Entonces, eso era 2009, finales de 2009 ya, no, perdona, era 2010, finales de 2010, ahí yo estaba en Bangkok dando clases de español. Y mientras había viajado, cuando estuve viajando por Nueva Zelanda y tal, conocí a algunos bloggers norteamericanos que ahí en 2009, 2010 ya se ganaban la vida por un blog de viajes, ¿no? Ya había blogs de viajes en español en 2010, pero no eran como muy profesionales y había pocos, aún no había hecho el boom de los blogs y tal. Entonces, yo copiando un poquito su idea, lo que hice en Bangkok fue empezar mi propio blog, que era mundonomada.com, ya con una idea de a medio plazo intentar monetizarlo de alguna forma, pero sin ninguna prisa, ¿no? Yo me estaba dedicando a hacer clases de español, y en mis ratos libres empecé a escribir este blog en el que hablaba sobre todo de Tailandia, pero también de los otros países que había visitado, pero sobre todo de Tailandia. Entonces ese fue la primera web en español dedicada con tanto contenido a Tailandia, y sobre todo con alguien viviendo en Tailandia, ¿no? Y eso hizo que el contenido se popularizara fácilmente, posicionara muy bien en Google porque había muy poca competencia, y al cabo de 2 años de escribir el blog ya rondaba las 300.000 visitas mensuales o algo así. Entonces se hizo muy, muy, muy conocido. ¿Y qué pasó? Que cuando el blog ya lo leía más gente, hubo un día, que esto era, sería mayo de 2012,
que unos españoles, unos 4 españoles, me escribieron un email y me dijeron que si podía hacerles de guía por Bangkok, ¿no? Habían visto que yo vivía en la ciudad y me pedían si podía hacerles un tour, enseñarles un poquito la ciudad como un amigo, ¿no? Que me pagaban y tal. Y nada, eso hice. Les fui a buscar al hotel y les hice un tour por Bangkok, yo personalmente, ¿vale? Ese tour, pues, fue muy divertido, nos lo pasamos muy bien y eso lo expliqué en el blog. Y lo que pasó es que la siguiente semana, pues, tenía ya 2, 3, 4 peticiones de otra gente que quería hacer lo mismo. Y ahí, pues, yo vi un filón, ¿no? Una manera de monetizar el blog. Porque ¿qué pasaba? Que en 2012 ya había programas de afiliados de páginas web como Booking.com, había anuncios, ¿no? Te compraban enlaces en ese entonces, pero se ganaba muy poco dinero con eso porque no estaba muy desarrollado el mundo de la afiliación y tal. Entonces, realmente yo tenía un blog que tenía mucho tráfico, pero apenas ganaba nada con ese blog. Y vi la oportunidad de empezar a ofrecer tours, porque la gente los pedía, y empezamos a hacer tours por Bangkok. Yo y un amigo que se llama también Fran, como tú, Fran de Ponferrada, y los dos empezamos a hacer excursiones por la ciudad, les enseñábamos Bangkok, el Bangkok local, los llevábamos en transporte público por la ciudad, y la verdad que los tours tenían mucho éxito. Lo que pasó es que descubrimos, porque ni lo sabíamos para entonces, que los extranjeros en Tailandia pues no pueden hacer de guías, ¿vale? Nosotros lo que hacíamos ya sabíamos que no era muy, muy legal, ¿no? Porque no había ninguna empresa por el medio, ¿no? Era algo un poquito así amateur, un poquito de stranquis, ¿no? Pero descubrimos que es que realmente los extranjeros aquí tienen prohibido hacer de guía, o sea que estábamos haciendo algo bastante ilegal y cuando descubrimos pues que realmente era tan ilegal, pues decidimos dejar de hacerlo. Y ahí fue cuando yo empecé a investigar cómo legalizar pues esos tours, ¿no? Cómo hacerlos de forma legal. Y para ello pues necesitaba crear una sociedad en Tailandia, obtener un permiso de turismo y empezar a contratar guías tailandeses con licencia de turismo, que son los únicos que legalmente pues pueden ejercer de guías en Tailandia. Y así fue como empezó un poquito todo, ¿no? Eso a finales de 2012 creé la sociedad. Y entonces la cosa pues fue muy lenta porque fue muy complicado, yo no sabía nada de turismo, tuve que aprender un montón de cosas y aún sigo aprendiendo. Y hasta mediados de 2013 realmente no volví a ofrecer servicios, ¿no? Estuve como 8 meses sin ofrecer nada y entonces a mediados de 2013 ya con algunos guías tailandeses que había conocido, pues empezamos a hacer un poquito tours otra vez, un poquito distintos, porque nosotros los hacíamos muy largos y bueno, ellos ya tenían su forma de hacerlos, ¿no? Nos adaptamos un poquito a los que los guías tailandeses ya solían ejercer, intentando pues darle un toque un poquito más como hacíamos nosotros. Y ahí empezamos a hacer tours por Bangkok pues de forma legal, ¿no? Y así empezamos, solo en la ciudad de Bangkok. Muy interesante. Bueno, pues desde entonces hasta ahora has montado una empresa que está funcionando ya muy bien, así que si quieres cuéntanos cómo funciona y además cómo os va. Pues ahora hemos expandido mucho nuestros servicios, ¿no? Ahora ofrecemos 2 tipos de servicios, que uno es excursiones sueltas, que son tours en Bangkok o en los alrededores, los mercados, Ayutthaya, para quien conozca Bangkok, a Tailandia, pues son destinos turísticos muy importantes, o tours de un día en Chiang Mai, o en Chiang Rai, o en Krabi, en la playa, ¿no? Entonces tenemos un servicio que son excursiones sueltas de un día en español y el otro servicio serían viajes completos, circuitos completos en los que incluimos traslados, hoteles, excursiones y suelen ser viajes a medida, ¿no? Suelen ser viajes que hacemos totalmente a medida, al gusto del consumidor. El cliente nos dice las fechas, el tipo de hoteles en estrellas que desea, nos cuenta un poquito su perfil de viaje, si es una luna de miel, si es un viaje de familia, pues un poquito lo que quieren ver y en función de eso pues nos adaptamos, les creamos una ruta que creemos más eficiente y que merezca la pena, buscamos hoteles que dentro de su categoría preferida pues sean muy buenos, tengan una buena relación calidad-precio y que estén bien ubicados. Y entonces creamos un paquete, un presupuesto cerrado que incluye todo, menos los vuelos, ¿no? El cliente coge los vuelos de España, pero desde que pisa al aeropuerto de Bangkok hasta que se va, nos encargamos de todo, de recogerle, llevarlo al hotel, le visitamos en el hotel, le regalamos una SIM card, le explicamos un poquito cómo aprovechar su tiempo libre, le enseñamos un mapa, le recomendamos restaurantes que a nosotros personalmente nos gustan y al día siguiente pues ya va un guía tailandés a recogerles, les lleva a visitar los templos normalmente, ¿no? El típico primer tour que se hace, después pues se va a los mercados, de ahí se vuela al norte o se sube por tierra y ahí pues siguen nuestros servicios tanto con hoteles como con tours, después pues se va a la playa y también. Y además de Tailandia, hoy en día también trabajamos en países colindantes, ¿no? Camboya, sobre todo Angkor Wat, Vietnam, sobre todo el norte, Hanoi y Halong Bay. Ocasionalmente hacemos Luang Prabang, una ciudad muy bonita de Laos. Y ahora estamos empezando a vender también Bali y Singapur,
¿no? Entonces estamos dando servicios un poquito en los países de alrededor, sobre todo para turistas latinoamericanos, que como vienen de tan lejos, suelen querer ver más de un país, ¿no? Están un poquito más de días que los españoles y quieren ver más de un país. Entonces, por eso empezamos a ofrecer servicios también en países de alrededores. Bueno, pues fantástico. Desde luego es un caso de ejemplo de cómo convertir de un blog a una empresa y además en el extranjero, así que enhorabuena. Y desde luego yo lo que he visto allí ha sido un despliegue extraordinario, ¿no? Muchísimos empleados, pues bueno, vehículos, guías, de todo, gente en plantilla a tutiplén, así que, pues bueno, enhorabuena de nuevo. Gracias. Sí, la verdad que ahora en la oficina pues somos 10 personas que nos ocupamos simplemente de operaciones y reservas, ¿no? Lo que sería pues gestionar, coordinar a los guías, conductores, hacer las reservas de hoteles y actividades. Y después tenemos 2 personas externas de ventas que están en Barcelona, que básicamente hacen rutas a medida y venden al cliente. Y después están todos los guías y conductores, ¿no? Que en Bangkok pues trabajamos con un equipo de unos 5 guías fijos más otros freelance, y en Chiang Mai con unos 3 guías fijos más otros freelance, ¿no? Que contratamos según las necesidades. Pues, por ejemplo, ahora en julio y agosto hay muchísimo trabajo, todos los días van a tope, pero en mayo, por ejemplo, pues es un mes tranquilo que hay menos trabajo. Y conductores, pues por cada guía hay un conductor, ¿no? Porque nuestros servicios siempre son de un chofer que conduce y el guía, pues que explica un poquito a los clientes la historia de Tailandia y, pues bueno, ya depende de cada guía, ¿no? Le apetece explicar y también depende de los clientes el interés que tengan. La verdad que, como digo, ha sido un placer hacer el viaje de novio con vosotros. Bueno, ha sido fantástica la experiencia. Y bueno, yo tengo que decir para la audiencia, para que esto no parezca raro, que yo a ti no te conocía hasta hace unos minutos, ¿vale? Porque pues yo había contratado todo el tiempo con Josué, pues uno de tus empleados, que es un tío apañadísimo, que ha tenido un trato extraordinario con nosotros. Y bueno, pues la verdad es que me interesó mucho cuando me contó tu historia y creí que era muy interesante contarlo aquí en el podcast. Es que por eso pues te he invitado. Sí, Josué me explicó y me pareció interesante y aquí estoy, miré tu web, vi tus podcasts y yo suelo escuchar este tipo de podcasts, no conocía los tuyos, pues ya tienes un oyente nuevo también. Josué también tiene una historia interesante, porque Josué es un chico de Tarrasa de 32 años, que él vino aquí a Tailandia como viajero y se enamoró de su guía y se quedó aquí. Pues la verdad que muy bueno, muy interesantísimo, y parece que tú también pues has encontrado allí el amor, ¿no? Y habéis hecho una vida que yo creo que vais a quedaros mucho tiempo allí con vuestras parejas. Correcto, sí, yo conocí a mi pareja actual en el 2014, cuando llevaba ya 4 años aquí viviendo. La conocí en el aeropuerto de Bangkok y ella también trabajaba en turismo, ya de hecho estaba esperando unos clientes. Y bueno, ella se llama Mati, habla español súper bien, mejor que yo, diría casi. Y tenemos un hijo, hace 3 meses y medio que hemos tenido un hijo, que se llama Noel o Singto. Y nada, aquí estamos. Sí, no tiene pinta de que nos vayamos a ir ni yo ni Josué, pero la verdad que Bangkok a mí es una ciudad que me está ya, después de tantos años, tengo ganas de ir a una ciudad un poquito más pequeña, un lugar un poquito más tranquilo, ¿no? Con menos tráfico. Entonces, quizá el año que viene nos vamos 3 o 4 meses a España con el niño, porque realmente ya nos hemos ido alguna vez 1 o 2 meses y nuestro equipo aquí, pues con Josué y con el resto de gente, trabajan perfectamente, tampoco nos necesitan a nosotros y nosotros podemos trabajar a distancia también, igual que pueden hacer ellos a veces. Pues sí, desde luego que yo comparto también la misma opinión. Bangkok es una locura tremenda, te lo dicen muchas veces, pero cuando vas allí es cuando lo compruebas, que es alucinante. A mí me encantó, por supuesto, me parece una ciudad espectacular. Y bueno, pues si quieres pasamos a otra parte de la entrevista, un poco más de reflexiones, ¿no? Y pues me gustaría saber un poco qué fue lo más complicado, las cosas más complicadas a las que tuviste que enfrentarte cuando montaste este negocio. Pues la verdad que todo fue difícil, ¿no? Si nos remontamos muy al pasado, la decisión de dejar el trabajo en España e irte de viaje es súper difícil, ¿no? Y una vez lo haces, realmente te das cuenta de que valía mucho la pena y que no era tan complicado, ¿no? Pero la decisión fue muy complicada. Después, la segunda decisión, instalarme en Bangkok, también lo fue. El decidir crear una empresa, ¿no? Y hacer la pequeña inversión que para mí, para entonces, era muy grande, para tirarme a la piscina e intentar hacer esos tours de forma legal, pues también fue una decisión complicada. Y una vez hecho eso, pues fue muy difícil empezar porque no sabía nada de turismo, no conocía guías de habla hispana y entonces hasta que no conocí el primero y de ahí me fue presentando a sus colegas y me fui introduciendo en el mundo, me fui ganando su confianza, pues eso fue muy complicado, ¿no? El empezar y conocer a los guías y que decidieran trabajar conmigo. Bueno, yo tengo que decir que nuestros guías de Mundo Nómada también fueron extraordinarios. Mi amigo Antonio Braquetazo, según mismo se llama él. Sí. Y su nombre es Kunchatri.
con Chatri, pero tiene un nombre español, ¿no? Todos tienen un apodo español. Y bueno, nuestra guía Lucky también fue extraordinaria, así que también le mando recuerdos, igual que Antonio. Me alegro. Y bueno, pues me gustaría, Paul, ahora que me contaras un poco qué lecciones más importantes consideras que has aprendido en aspecto de negocio o también en aspecto de montar una empresa allí en Tailandia, que supongo que tienes que tener su dificultad, por supuesto. En fin, todo lo que, pues desde luego, has adquirido en este proceso emprendiendo. Probablemente el mundo nómada en España no hubiera existido porque aquí, Tailandia tiene muchas dificultades, también tiene algunas ventajas. Por ejemplo, aquí cuando creas una empresa, hasta que no facturas 1.700.000 baht, que serían unos 50.000 euros al año, pues estás exento de VAT, ¿no? No tienes que pagar el IVA. Tienes facilidades de este tipo que hacen que el emprender pues sea más fácil, aunque siendo extranjero también tienes otras complicaciones que serían, pues, por ejemplo, que necesitas 2 socios tailandeses, que solo tienes el 49% de la empresa, que necesitas 4 tailandeses por cada trabajador extranjero que tengas, a no ser que esté casado con una tailandesa, entonces son 2 trabajadores tailandeses por cada extranjero. Pero bueno, hay ventajas y dificultades, pero creo que hay más ventajas. ¿Y qué aprendí? Pues que a veces hay que tirarse a la piscina, ¿no? Y hay que tomar el camino más que requiere más valentía en la vida y ver qué pasa, ¿no? Y si uno tiene ahí dentro el deseo de probar, de hacer algo, pues hay que probar las cosas sin miedo de que salgan mal, y si salen mal, pues se vuelve a lo que uno estaba haciendo sin más y ya está. Yo creo que esto es lo más valioso. Y después también aquí en Tailandia las relaciones personales en el trabajo pues no tienen nada que ver con España, ¿no? Aquí uno va aprendiendo cómo trabajar con tailandeses y tal, porque realmente aquí, por ejemplo, en una oficina prima mucho la edad, ¿no? Cuando uno es mayor que el otro, se tiene que dar mucho respeto a la otra persona, ¿no? Que es mayor. Entonces, aquí las relaciones dentro de la empresa son un poquito diferentes. También la gente no tiende a expresar sus sentimientos en Tailandia, sino que se lo guardan todo, y un día explotan y se van y se acabó. Entonces, a veces hay que hacer reuniones uno a uno, ¿no? De vez en cuando, una vez cada 2 meses o así, ir hablando con cada persona para intentar sacar, ¿no?, lo que tiene dentro, si va bien, si va mal, porque puedes tener una persona que parece que esté perfectamente, pero por dentro como que hay algo que no le gusta y no te lo va a decir, ¿no? Porque los tailandeses pues no son muy directos en el trato, sino que siempre tienden a ir por los lados, ¿no? Para no ofender al otro. Y bueno, en general las relaciones personales pues son muy distintas. Pues coincido completamente, porque la verdad que mi experiencia también fue así, ¿no? Es decir, ellos son personas muy educadas, los tailandeses, tienen pues muchísimo respeto, pues no sé si tendrá mucho que ver el budismo, ¿no?, que está ahí tan implantado y todo esto, pero es verdad que son pues quizás un poco reservados, ¿no? A la hora de expresar sentimientos y tal, se notaba que pues bueno, están un poco ahí, ¿no?, con ese límite, ¿no? Y creo que esto es algo importante, ¿no?, a la hora de los negocios, incluso también a la hora de las parejas, ¿no? No tiene que ser tan sencillo, quizás. Es muy importante, sí, es muy importante tratar de entender un poquito la cultura y hacerlo despacio, ¿no? Y tratar de adaptarte un poquito a ellos, ¿no? Si vienes aquí con la mentalidad de trabajo de España, en que las relaciones pues son muy directas, las cosas se dicen muy claras en la cara, aquí vas a ir mal, ¿no? Porque aquí, si a un tailandés, ya sea aquí al trabajador, le dices directamente que ha hecho algo mal o hay algo que no te gusta, pues seguramente se te va a ir de la empresa y no lo vas a ver nunca más, ¿no? Bueno, pues fantástico, Paul. La verdad es que ha sido un placer hablar contigo y pues llevaría horas hablando contigo porque me alucina Tailandia. Ha sido una experiencia espectacular y vosotros nos habéis dado pues todo lo mejor que creo que se puede dar allí. Nos ha alucinado desde el sur hasta el norte que hemos llegado, de punta a punta. Y bueno, pues simplemente agradecer también el mensaje que ha estado hoy de ilusión, de compromiso, de esfuerzo emprendiendo, que me alegro mucho de tu éxito y espero que siga siendo así mucho tiempo. Ya sabes que tienes las puertas abiertas aquí, el podcast, para lo que quieras. Un abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias, Fran. Otro abrazo, gracias por viajar con nosotros y por este maravilloso podcast. Un saludo. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a Paul por participar y gracias a todos por estar ahí. Ya sabes que puedes escuchar cada día este podcast en tu móvil con iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker, y también en la página web acelerandoempresas.com. También puedes recibir las notas del programa por email registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Y quiero, como siempre, daros las gracias a todos los que me escribís, los que me recomendáis, los que me dais valoraciones en iTunes y en iVoox de 5 estrellas en iTunes, y también a los que compartís los episodios, como por ejemplo el de hoy tan interesante, en vuestras redes sociales. Muchas gracias. Que tengáis un magnífico día. Volvemos mañana con un nuevo monográfico. ¡Ánimo, emprendedores!